como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mira, mi querido Sagitario, más de uno de ustedes o más de una de ustedes, bueno, tanto hombres como mujeres, quedaron como quien dice abandonados con hijos. Probablemente quedaron abandonados allí con algún hijo, alguna hija, y así sea un hombre o una mujer, igual quedan como cabeza de familia, ¿cierto? Es así como una autoridad, como un padre, una madre, una persona que realmente, para describirte a ti, una persona sólida que realmente acoge a sus hijos y los resguarda. Pero también te voy a decir una cosa, mi querido Sagitario. Estoy leyéndole a alguien que está a la espera de esa persona que se fue. A esa persona que se fue, y definitivamente tú con tus hijos estás esperando a ese gran señor o a esa gran señora que está por volver. Te digo, no lo sé, probablemente lo estoy viendo como que vuelve porque aparece esa persona allí. Y sí que te digo, le estoy leyendo a alguien que hace rato que esa persona se fue de su vida y está esperando ese regreso. Esa persona del pasado, esa persona que está por regresar, honestamente también tiene muchísimas dudas, muchas dudas de si regresar o no, si de repente todavía hay oportunidades para esa persona o no. Ha hecho y se ha dado muchísimos tropiezos en la vida, ha luchado y ha querido ganar batallas, pero también ha perdido las propias. Es una persona que no le ha ido muy bien, que digamos, que vamos a decir que esa persona está muy feliz donde está. No, es una persona que aunque no te hable ni te busque, siente que hay mucho todavía, que de verdad hay muchísimas cosas por hablar, por decirse. Te dejó por alguien quizás, pero ahora lo abandonaron probablemente, o la abandonaron, o a lo mejor esta persona definitivamente quiere volver. Todo lo reconoce ahora, mi querido Sagitario. Es alguien que, vuelvo y digo, era la autoridad que tenía que estar en casa y definitivamente se fue, pero estoy viendo la secuencia de Lenormand que dice que tú estás esperando a esa persona y te digo, vienen noticias rápidas para ti, por cierto, están llegando noticias rápidas para ti. En cualquier momento alguna noticia viene para ti. Tú no quieres más nada, tú no quieres buscar a más nadie, tú no quieres sino esa persona que regrese. Eso es lo único que tú quieres, que esa persona regrese. Que tengas o no tengas hijos contigo, no importa. Igual tú quieres que esa persona regrese y se te ve ahí, seas él o ella, ahí esperando a que esa persona termine de regresar de una buena vez. Y sí, ahí se está viendo que esa persona está mirando, si la pongo así, está mirando hacia el pasado, viendo a ver las posibilidades de una vuelta. Veo aquí, vuelvo y digo, que esta relación es como quien dice de dos. Y tú no concibes, digamos, a más nadie en tu vida, sino a esa persona. A pesar de que esa persona se haya ido desde hace rato. Tú lo que quieres es esto. Esto es lo que va a venir para ti. Nuevamente el 10 de pentáculos, que es la familia. Aquí, eso es lo que tú quisieras realmente materializar, que llegue y que vuelva contigo y con tus hijos nuevamente esa persona. Y sí la estoy viendo. Lo que pasa es que 1, 2, 3. Lo que pasa es que esa persona tiene sus dudas también y siente que a lo mejor puede ser muy tarde para volver, probablemente. Mira, y yo digo una cosa, aquí el oráculo de las posibilidades te está diciendo que no te eches la culpa, que muchísimas veces esa persona pudo haberse hecho la víctima, que esa persona quizás a lo mejor te abandonó o se fue echándote la culpa de algo. No te eches la culpa. Esa decisión que tomó esa persona es porque la quiso tomar. Esa fue una decisión propia. Esa decisión
realmente ni contigo tenía que ver. Tomó su decisión y punto de irse y ya. Y no fue que le faltó amor ni muchísimo menos, sino que sencillamente le dio la gana de irse, se quiso ir. Nadie le puso una pistola en el pecho para que se fuera. Lo hizo porque le nacía hacer, porque lo quiso hacer. Oye, pensamientos, aunque no te llame ni te escriba, sigue pensando en ti. Lo acabo de leer en otro lado también por ahí. Te dejó por alguien y ahora quizás lo abandonaron. Y probablemente sí, una posible reconciliación, mi querido y adorado Sagitario. Veo así, esta persona está como diciendo, voy a volver, no me queda de otra, lo voy a hacer. Voy otra vez a la familia, voy otra vez a mi casa, voy otra vez a regresar al hogar. Definitivamente así es. Y son noticias que vienen para ti bastante rápidas. Sí que te digo y no te lo voy a negar. Esta persona ha tenido sus dudas y quizás a lo mejor regrese con un poquito de dudas todavía. Pero si tú quieres que esto se dé, si tú quieres que esto surta efecto, pon de tu parte. Hazle ver y sácale las dudas. Hazle ver que realmente vales la pena. Hazle ver que tú vales y mucho. Hazle ver que tus prioridades y tu dignidad está por encima de todo. Y eso lo va a valorar mucho esa persona. Así que ahí yo te estaría dejando entonces con esa lectura, mi querido y adorado Sagitario, diciéndote pues que primero que nada no te eches la culpa de lo que pasó. Esas son cosas que pasan, esas son cosas que esa misma persona provocó y más nada. Vuelvo y digo, esa persona lo reconoce todo, se da cuenta de muchísimas cosas, está bastante bloqueada o bloqueado con esas espadas en la espalda, porque siente que de verdad son cuestiones mentales. Siente y piensa que no es capaz, siente y piensa que le vas a rechazar. Yo no sé tú, de verdad, cómo estás, pero pareciera ser que lo que estás es esperando a esa persona que regrese. Ahora, al final de todo esto, yo no sé cuál sería si tú, de todas, como quien dice, le vas a dar la esperanza o no. Vamos a ver aquí una carta de mensajes de amor y confesiones. A ver qué dice. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Eso es lo que dice esta persona. Ok, entonces ahí te estaría yo dejando, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura y esperando pues que en verdad te haya servido de mucho, mi querido Sagitario. Nos estamos viendo. Por favor, suscríbete al canal, dale un like y comparte este video. Un besito y bye bye.